Estimados amigos que me escuchan, hoy les hablaré del libro más maravilloso del mundo, el libro que ha transformado millones de personas a lo largo de la historia, el libro que infundió valor a los mártires para enfrentarse a las llamas por amor a Cristo Jesús. Me refiero a la Santa Biblia, que es el libro más atacado. Sin embargo, ha sido y es el más leído de todos los libros. Fue el primer libro que se imprimió en la imprenta de Gutenberg y en la actualidad es el libro más traducido, más leído, más distribuido en todo el mundo. La Biblia. Alguien se refirió a este libro como el libro padre de todos los libros. Ahora, ¿cuál es el valor de la Biblia y por qué dedicar un estudio a ella? Bueno, la Biblia es fuente de información sobre el origen y el destino de la humanidad. La Biblia es una pieza literaria sencilla y a la vez sublime. La Biblia es también un código de moral y una guía espiritual del hombre. Permítanme explicar primeramente que la palabra Biblia significa conjunto de libros o sencillamente libros. La palabra Biblia deriva de biblos, que significa papiro, el nombre del material en el cual se escribían los libros antiguos. Los griegos llamaron biblos al papiro, porque lo conseguían en el puerto fenicio de Biblos. Ahora permítanme compartir una información general sobre la Biblia. Tiene 66 libros, 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. La Biblia fue escrita por cerca de 40 hombres inspirados por Dios. Se escribió a lo largo de unos 1500 años. Sin embargo, su mensaje presenta unidad y armonía. En cuanto a cómo fue escrita la Biblia, no fue por voluntad humana. La Biblia fue inspirada por Dios. El apóstol Pedro, en su segunda epístola, capítulo 1 y versículo 21, nos dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, no fue escrita por voluntad humana. También el apóstol San Pablo, escribiendo a Timoteo en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios, no fue dictada. No es que los hombres inspirados por Dios recibieran directamente de Dios las palabras que iban a escribir. No, Dios les dio el mensaje a los hombres y ellos lo redactaron en lenguaje humano. Por lo tanto, la Biblia contiene un mensaje divino, aunque presentado en lenguaje humano. El asunto principal que quiero dejar con ustedes en esta ocasión es el propósito por el cual tenemos la Biblia. En primer lugar, la Biblia fue escrita para nuestra enseñanza. Romanos 15:4 nos dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Por lo tanto, la Biblia tiene el propósito de enseñarnos y también que a través de su enseñanza tengamos esperanza. Un segundo propósito, para iluminarnos en el camino de la vida. El salmista registró en el Salmo 119:105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En tercer lugar, la Biblia tiene el propósito de corregir e instruirnos en el camino de la justicia. Toda la escritura es inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y en cuarto lugar, la Biblia fue escrita para nuestra perfección, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda
buena obra. Es lo que el apóstol San Pablo escribió también al joven Timoteo. Y en quinto lugar, la Biblia, según palabras del mismo Señor Jesucristo, testifican de Cristo Jesús. En San Juan 5:39 leemos: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, otro propósito de las escrituras es testificar de Cristo Jesús. Y en sexto lugar, la Biblia tiene el propósito de hacernos sabios para la salvación, o sea, de darnos todas las instrucciones, toda la enseñanza para que nosotros alcancemos por la gracia de Cristo la salvación eterna. También el apóstol San Pablo, escribiendo a Timoteo, en la segunda epístola, capítulo 3 y versículo 15, nos dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Maravilloso propósito, hacernos sabios para la salvación. Y Elena G. White, hablando acerca de la utilidad de la Santa Biblia, nos dice lo siguiente: si la palabra de Dios fuera estudiada como debiera serlo, los hombres tendrían una grandeza de entendimiento, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que rara vez se ven en estos tiempos. Y mis hermanos y amigos, cómo quisiera que todos nosotros dedicáramos más tiempo al estudio, a la investigación de la Santa Biblia, porque entonces tendríamos una grandeza de entendimiento, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito. Y en cuanto a la permanencia de la Biblia, el profeta Isaías nos dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Este libro maravilloso ha sido atacado a lo largo de la historia. Se ha perseguido a quienes la tradujeron en algunos tiempos. Se ha perseguido y se ha matado a algunos que trataron de compartirla con otros. Fue atacada en tiempos de la Revolución Francesa. Se hicieron montones de Biblias para acabar con ella. Sin embargo, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Para qué? Para testificar de Cristo Jesús, para hacernos sabios para la salvación, para que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quieres que tus hijos, quieres que tus niños maduren en forma equilibrada y estén preparados para toda buena obra? Introdúcelos desde pequeños en el estudio de la palabra de Dios. Y tú, como adulto o como joven que me escuchas, dedica cada día una porción del tiempo a estudiar, a investigar, a leer la Santa Biblia, y verás muy pronto los resultados positivos en tu propia vida. Que Dios te bendiga.